Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. ¿Por qué la NASA ha contratado a 24 expertos en religión? Bueno, pues os cuento porque resulta que a principios del año 2022 y en el marco de un proyecto de la Universidad de Princeton para evaluar cómo sería la reacción de los seres humanos si se descubre una presencia extraterrestre, pues resulta que la NASA hizo un extraño movimiento. Contrató a 24 teólogos académicos especializados en diferentes creencias y religiones. Y claro, estaréis pensando, ¿por qué? Bueno, este programa del que forman parte estas personas, pues se llama Centro de Investigación Teológica de la NASA, y muchos investigadores pues están exponiendo que, bueno, pues tienen dudas sobre la necesidad de la Agencia Espacial Norteamericana para conocer cuál sería la reacción de la opinión pública ante un inminente contacto con inteligencias ajenas a la Tierra. Claro, es que si no, no los estarían contratando. Todo partió de un libro llamado Astrobiología y Doctrina Christine, publicado por el reverendo Andrew Davison, después de formarse en un programa académico de la Universidad de Princeton entre septiembre del año 2016 y junio del año 2017. Todo esto patrocinado con 1,1 millones de la NASA. No estamos hablando de cualquier cualquier dinero, ¿no? Estamos hablando de una implicación total por parte del gobierno norteamericano y que, bueno, pues estaba llamado Las implicaciones sociales de la astrobiología. Todo esto muy importante y desde luego muy interesante. Era el comienzo del programa y un primer paso para conocer pues cómo sería la circunstancia inminente de un primer contacto físico visible y sobre todo estable de ovnis sobre nuestro planeta. Se verían como una amenaza, vendrían en son de paz. La gente lo vería como una brutal invasión en plena era de las redes sociales y de las telecomunicaciones. Y bueno, pues es que resulta que no es la primera vez que se hace. Según la Mutual UFO Network, pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tras los primeros avistamientos de ovnis lumínicos, llamados en su momento los Foo Fighters, pues y claro, sobre todo con el desarrollo masivo de la tecnología y de la informática, bueno, pues la NASA está muy, pero que muy interesada en saber la reacción del público a todos los niveles. Y es que es evidente, tras casos como los del primer Roswell, del que ya hablaré en un futuro programa, que ocurrió en Aurora, en Texas, en el año 1897, en el siglo XIX, por supuesto el Roswell famoso del año 1947, la batalla de Los Ángeles del año 1942, todo ello pues enmarcado en lo que sería pues la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto el ovni de Rendlesham en el año 1980 o el tremendo incidente de las luces de Fénix en el año 1997. El fenómeno es totalmente impredecible y sobre todo pues el Senado y el Congreso norteamericano sabe que el Pentágono no tiene ahora mismo una fuerza suficiente como para contener una posible presentación. Y claro, pues todo esto pues ha estallado con el desarrollo del armamento nuclear por parte de muchas potencias, por ejemplo Francia, por ejemplo Inglaterra, por ejemplo la India y Pakistán, Corea del Norte. Y claro, a día de hoy los 52 conflictos armamentísticos actuales, incluido el tema entre Rusia y Ucrania, bueno, pues claro,
pues podría hacer estallar una situación social que sería totalmente impredecible. De ahí el hecho de contratar a personas que estén totalmente cualificadas para saber cuál sería la reacción en plena era de las redes sociales informáticas, en plena era de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Instagram, de TikTok. Y es que, claro, si se presentaran, pues NASA debería tener pues que dar una explicación, un comunicado de prensa que pudiese aplacar los ánimos, que sin ninguna duda pues habría pues unas dudas tremendas al respecto de si son buenos o si son malos, y responder las dudas existenciales a nivel mundial con todas las tendencias religiosas posibles. NASA tendría que mantener una postura para dar una rueda de prensa, y antes de ello pues debería haber estado totalmente asesorada por todo tipo de científicos, de militares, de economistas, de sociólogos, de analistas y sin ninguna duda de teólogos, para saber pues cómo afectaría una presentación ufológica inminente a su sistema de creencias. ¿Cómo nos lo tomaríamos, ¿no? Básicamente, si los extraterrestres vienen ya, pues nos estaríamos preparando también ante una evolución religiosa. Dioses en el pasado, extraterrestres hoy. ¿Y cómo se lo tomaría la gente? Dado que pues un gran porcentaje de la población pues tiene unas creencias basadas en cultos religiosos. Y de hecho es que muchas guerras parten de territorios y recursos, por supuesto, petróleo, combustibles fósiles, pero también religiosos, y un impacto así pues debe tener un debate anterior para dar una solución unánime a la NASA antes de hacer el comunicado definitivo en el momento en el que se presenten. Y claro, esto lo estoy diciendo debido a la inmensa cantidad de ovnis que se están reportando en todo el mundo, y de hecho en el año 2022 pues ha estallado una revolución porque se están viendo más ovnis que nunca. También hay más guerras que nunca, y de hecho pues sí que podemos exponer que el fenómeno siempre ha estado muy interesado en pues todo tipo de conflicto, y por supuesto pues en el momento en el que los seres humanos empezamos a tirarnos pues bombas nucleares. Evidentemente el ejército de todos los países del mundo, si esto ocurre, pues entiendo que debe estar pues invirtiendo una inmensa fortuna de su Producto Interior Bruto, algo que así ocurre, un mínimo del 2% de su Producto Interior Bruto, que debería de ir a escuelas, a sanidad pública y a la reducción de la pobreza, en vez de desarrollar productos ante un próximo conflicto bélico. Pero a día de hoy todo esto es muy interesante porque las potencias, y visto que están pues evidentemente el fenómeno OVNI pues desarrollando vuelos que están pues podríamos decir sobrepasando los límites de sus vamos a exponerlo de esta manera, de sus espacios aéreos, efectivamente, pues claro, tienen que estar desarrollando algún tipo de defensa si es que el fenómeno fuese agresivo. NASA debe estar preparada para un comunicado exponiendo lo que siempre se ha tratado de exponer antes de que la gente, pues poco menos que explote, diciendo pues lo que siempre se ha dicho desde el Congreso de los Estados Unidos de América y desde el Senado, que no va a pasar nada. Un mensaje de calma
en todos los aspectos, pasando por alto que el comienzo de las comunicaciones pues ya ha llegado con todo el contacto que ocurrió y que sigue pasando y que seguirá pasando con el fenómeno de los círculos de las cosechas, y que empezó en el año en la década de los 70, justo además después del envío del mensaje de Arecibo del año 1974, y que tuvo además un punto de culminación total antes de que el mundo cambiara en el 11S, con una respuesta aplicable a seres ajenos a la Tierra, similares además a los grises. Claro, ¿significa esto que hay grises positivos y negativos? NASA debería estar preparada para una comunicación de un tipo y una comunicación del otro tipo. Y claro, para ello pues tendría que estar totalmente asesorada desde ya para tener dos tipos de informes para presentar al público. Y claro, significa esto todo lo que son pues los movimientos como decía anteriormente, violando el espacio aéreo de todas las potencias del mundo, sobre todo además en Estados Unidos. Muy curioso, ¿no? Claro, significa esto que hay grises positivos y negativos, y unos aducen y otros tratan de ser pacíficos y de alertarnos de los negativos con el fenómeno de los círculos de las cosechas, y de ahí que se hayan contratado a esos 24 teólogos para entender pues cómo serían esos informes para presentar a la opinión pública de todos los países del mundo, y qué opción sería la mejor si se presentasen unos seres positivos u otros seres negativos. Bueno, un tema apasionante que tendremos que seguir estudiando. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros a mi canal y a que podáis darle a la campanita de suscriptores. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.